Lección 1. Planes matutinos. Hola Anna, nos vemos a las 9 de la mañana en la entrada del parque. Hola John, perfecto. ¿Deberíamos traer bocadillos? Suena como una gran idea. ¿Qué debemos empacar? ¿Quizás unas barras de fruta y granoule? Son fáciles de transportar. Buenas elecciones. También llevaré un termo de café. Excelente. Un poco de cafeína siempre es bienvenido. ¿Deberíamos llevar también una manta para sentarnos? Sí, eso lo hará más cómodo. Estoy deseando pasar una mañana relajante en el parque. Lección 2. Especialidades culinarias. Hola Anna, ¿sabías que algunos restaurantes se especializan en carnes o mariscos? Hola John, sí. Es interesante cómo estas especialidades pueden definir un lugar. Exactamente. Me encanta cuando un restaurante se centra en un tipo de cocina. Yo también. A menudo significa que lo hacen muy bien. ¿Cuál es tu tipo de restaurante favorito? Me encantan los lugares italianos, especialmente por su pasta. El italiano es fantástico. Sin embargo, soy un gran fanático de los restaurantes de mariscos. Los mariscos frescos son difíciles de superar. ¿Has probado algún lugar nuevo recientemente? Fui a un restaurante de mariscos la semana pasada, y su sopa de almejas estaba increíble. Lección 3. Preparaciones lingüísticas. Hola Anna, hay tantas atracciones en esta ciudad. Hola John, absolutamente. ¿Cómo te estás preparando para las posibles barreras lingüísticas? Estoy intentando aprender algunas frases básicas en el idioma local. Eso es inteligente. Incluso los saludos más sencillos pueden ser de gran ayuda. Sí. Además, ayuda a mostrar respeto por la cultura. ¿Has encontrado alguna aplicación útil para esto? En realidad, sí. Hay aplicaciones que se centran en frases conversacionales. Eso es genial. Me descargaré uno antes de mi viaje. Definitivamente. Hace que la experiencia sea mucho más agradable. Lección 4. Desbloquear aplicaciones. Buenos días, Anna. ¿Has probado alguna aplicación nueva últimamente? Hola John, sí. He oído que hay aplicaciones en las que puedes desbloquear funciones pagando una tarifa. Eso es cierto. Algunas aplicaciones usan un modelo freemium, ¿verdad? Exactamente. Obtienes las funciones básicas de forma gratuita, pero pagas por las premium. Me parece efectivo para muchos usuarios. Es una buena forma de probar antes de comprar. Sí. ¿Has pagado alguna vez por una aplicación? Lo he hecho. Quería funciones adicionales para una aplicación de productividad que uso. Eso tiene sentido. Si mejora tu eficiencia, vale la pena. Absolutamente. Creo que más personas deberían considerar el valor de estas aplicaciones. Lección 5. Los deberes contra el sol. Hola Anna, no me importa hacer los deberes excepto cuando hace muy buen tiempo y todos mis amigos están fuera.
Hola John, lo entiendo perfectamente. Es difícil concentrarse cuando hace sol. ¿Verdad? Me siento tentado a unirme a ellos para realizar actividades al aire libre. Lo mismo aquí. A veces me gustaría poder hacer los deberes afuera. Eso sería lo ideal. El aire fresco hace que estudiar sea más agradable. Absolutamente. Quizás deberíamos planificar una sesión de estudio al aire libre la próxima vez. Gran idea. Podemos combinar el trabajo y el juego. Sí. Podemos motivarnos unos a otros para mantenernos concentrados. Además, hará que los deberes parezcan menos una tarea. Exactamente. Un cambio de escenario también puede impulsar la creatividad. Estoy emocionada de probarlo. Parece una forma divertida de abordar nuestras tareas. Lección 6. Apple Adventures. Hola Anna, cada otoño, voy al este a recoger más semillas de manzana. Eso suena emocionante. ¿Qué haces con las semillas? Los planto en terrenos baldíos que encuentro más al oeste. ¿Así que vas a abrir tu propio huerto? Eso es increíble. Sí, es mucho trabajo, pero me encanta verlos crecer. ¿Cuánto tardan los árboles en dar frutos? Por lo general, unos pocos años, pero vale la pena esperar. Me lo imagino. Las manzanas frescas de tus propios árboles deben tener un sabor increíble. De verdad que sí. Además, puedo experimentar con diferentes variedades. Lección 7. Entrenamientos energizantes. Hola Anna, hacer ejercicio en casa me motiva mucho. Hola John, siento lo mismo. También aumenta mi energía. ¿Qué tipo de ejercicios prefieres? Me encanta el yoga y el entrenamiento de fuerza. Me mantienen equilibrado. Son geniales. Disfruto del entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Eso suena intenso. ¿Con qué frecuencia lo haces? Unas 3 veces a la semana. Es desafiante pero gratificante. Debería intentarlo. Necesito un nuevo desafío en mi rutina. Definitivamente. Es divertido mezclar las cosas y mantenerlas interesantes. Lección 8. Comentarios sobre la presentación. Hola Anna, quería hablar contigo sobre la reciente presentación que hiciste. Hola John. Claro, ¿qué te pareció? Me pareció muy informativo y atractivo. Gracias. Me esforcé mucho para hacerlo interactivo. Se notaba. Su uso de las imágenes fue excelente. Me alegro de que te hayas dado cuenta. Las imágenes ayudan a mantener la atención de la audiencia. Absolutamente. ¿Recibiste algún comentario de otras personas? Algunas personas mencionaron que les encantaron los ejemplos que usé. Eso es genial. Los ejemplos del mundo real facilitan la comprensión de los conceptos. Lección 9. Superación personal.
Buenos días, Anna. ¿No es interesante cómo la superación personal puede parecer imposible a veces? Hola John, sí. Puede resultar abrumador, pero también gratificante. Exactamente. Se trata de dar pequeños pasos hacia nuestras metas. Correcto. Es decir, el arte de mejorarnos a nosotros mismos y al mundo. Sí. Cada pequeño cambio puede conducir a resultados significativos. ¿Te has fijado alguna meta personal recientemente? Quiero leer más libros este año. Es un gol fantástico. La lectura abre nuevas perspectivas. Realmente lo hace. Creo que puede inspirar un cambio en nuestras vidas. Lección 10. Valorar la historia. Hola, Anna. Creo que es importante llevar los valores de nuestra historia a nuestras vidas. Hola John, estoy completamente de acuerdo. La historia nos enseña mucho. Sí. Nos ayuda a entender nuestro presente y a dar forma a nuestro futuro. Exactamente. ¿Cómo incorporas eso en tu vida diaria? Intento aprender de los personajes históricos y sus elecciones. Ese es un gran enfoque. Me encanta estudiar historia cultural. Yo también. Enriquece nuestra comprensión de las diferentes perspectivas. Lección 11. Presupuestar para divertirse. Hola, Anna. Parece un plan para nuestro viaje de fin de semana. Hola John, sí. También debemos hacer un presupuesto para los gastos. Es una buena idea. ¿Tienes en mente una estimación aproximada? Creo que deberíamos asignar fondos para alimentos, actividades y transporte. Absolutamente. ¿Cuánto crees que debemos reservar para comida? Quizás unos $100 durante todo el fin de semana. ¿Qué opinas? Eso suena razonable. También podríamos probar restaurantes locales. Gran idea. Me encanta descubrir nuevos lugares para comer. Yo también. Hace que el viaje sea más memorable. Lección 12. Progreso del proyecto. Hola, Anna. ¿Cómo va el proyecto? Hola John, estamos progresando, pero me preocupa el cronograma. Lo entiendo. ¿Hay tareas específicas que se están retrasando? Sí, la fase de investigación está tardando más de lo esperado. Quizá deberíamos considerar la reasignación de recursos para acelerarlo. Eso podría funcionar. ¿Has hablado con el equipo al respecto? Aún no, pero planeo discutirlo en nuestra próxima reunión. Buen plan. La comunicación abierta es clave para mantenerse en el buen camino. Definitivamente. Necesitamos la opinión de todos para encontrar soluciones. Lección 13. Elecciones saludables. Hola, Anna. ¿Has elegido bebidas saludables? Hola John, sí. En su lugar, he intentado limitarme al agua y a las bebidas sin azúcar. Eso es impresionante.
La hidratación es muy importante para nuestra salud. Absolutamente. Me siento con más energía cuando bebo suficiente agua. Lo mismo aquí. También reduje el consumo de bebidas azucaradas. Buena jugada. Realmente pueden agotar tu energía. Exactamente. Estoy intentando encontrar alternativas más saludables. Lección 14. Compras de comestibles. Buenos días, Anna. ¿Has terminado de hacer la compra? Hola John, sí. Acabo de volver del supermercado. Bonito. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? En su mayoría. Compré algunas frutas y verduras frescas. Eso es genial. ¿Has probado alguna receta nueva esta semana? Lo hice. Hice un delicioso salteado con esas verduras. Suena sabroso. Me encantan los salteados. Son muy rápidos y saludables. Exactamente. Además, puedes mezclar y combinar lo que tengas a mano. Cierto. También es una manera perfecta de minimizar los residuos. Lección 15. Inspiraciones olímpicas. Hola, Anna. ¿Sabías que su visión ha sido la verdadera inspiración del movimiento olímpico moderno? Hola John, ¿de verdad? Eso es fascinante. ¿De quién hablas? Pierre de Coubertin. Sus ideas dieron forma a los valores del Comité Olímpico Internacional. Eso es impresionante. ¿Cómo ha gobernado el COI los Juegos Olímpicos desde entonces? Se centran en promover la deportividad y el juego limpio, lo cual es esencial. Absolutamente. Es fantástico ver que valores como ese se defienden en un escenario tan global. Sí. Los Juegos Olímpicos unen a personas de diferentes culturas y orígenes. Es una magnífica celebración de la diversidad y el atletismo. Definitivamente. Nos recuerda el poder del trabajo en equipo y la perseverancia. Lección 16. Aprender sobre las plantas. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de ese experto en plantas que hizo importantes descubrimientos? Hola John, lo hice. Su investigación ha cambiado la forma en que entendemos los ecosistemas. Exactamente. Encontró formas de mejorar la resiliencia de las plantas al cambio climático. Eso es crucial. ¿Cómo llevó a cabo su investigación? Pasó años estudiando varias especies en diferentes ambientes. Impresionante. ¿Sabías que también publicó un libro sobre sus hallazgos? Sí. He oído que está lleno de consejos prácticos para jardineros. Tengo que comprobarlo. Me encanta aprender sobre jardinería sostenible. Suena como un gran plan. Podemos compartir consejos después. Lección 17. Adquisición del lenguaje. Hola, Anna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los niños pequeños aprenden un segundo idioma tan rápido? Hola John, sí. Sus cerebros son muy adaptables a esa edad. Exactamente.
Absorben los sonidos y patrones de forma natural. Es increíble cómo pueden imitar los acentos sin esfuerzo. ¿Verdad? Además, no tienen el mismo miedo a cometer errores que los adultos. Ese es un punto clave. Los adultos pueden ser tan cohibidos. Sí, crear un entorno de aprendizaje seguro es esencial para todos. Estoy de acuerdo. Quizá deberíamos practicar hablar más a menudo. Gran idea. Nos ayudará a ambos a mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Lección 18. Preferencias de reserva. Buenos días, Anna. Cuando viajas, ¿prefieres reservar con antelación o en el último momento? Hola John, depende de la ubicación. A veces reservo con antelación, pero otras veces prefiero la espontaneidad. Eso tiene sentido. Planificar puede ahorrar dinero, pero las ofertas de última hora pueden ser interesantes. Exactamente. Me encanta la emoción de encontrar una gran oferta de última hora. Yo también. ¿Alguna vez has tenido un viaje memorable de última hora? Sí. Una vez reservé un vuelo a un destino de playa el día anterior. Eso suena increíble. Los viajes espontáneos a menudo conducen a las mejores aventuras. Absolutamente. A veces, los momentos inesperados se convierten en los recuerdos más preciados. De acuerdo. Se trata de abrazar el viaje. Lección 19. Decisiones basadas en datos. Hola Anna. Es impresionante cómo el análisis de datos puede impulsar una toma de decisiones significativa. Hola John, estoy completamente de acuerdo. Los datos nos dan información sobre las tendencias y los comportamientos. Exactamente. Ayuda a las empresas a entender mejor a sus clientes. Y permite estrategias de marketing más específicas. Correcto. El uso eficaz de los datos puede conducir a un aumento de las ventas y la satisfacción de los clientes. ¿Ha trabajado recientemente en algún proyecto de análisis de datos? Sí. Analicé los comentarios de los clientes para mejorar nuestros servicios. Esa es una jugada inteligente. La retroalimentación es crucial para el crecimiento. Absolutamente. Escuchar a los clientes conduce a mejores resultados para todos. Lección 20. Diversión con pizza casera. Hola Anna. Deberíamos intentar hacer pizza casera juntos. Eso suena delicioso. ¿Qué ingredientes te gustan? Me encantan los pepperoni y los champiñones. ¿Qué hay de ti? Prefiero las verduras como los pimientos morrones y las cebollas. Gran combinación. ¿Deberíamos hacer la masa desde cero? Sí. Será divertido amasar la masa. Seguro. Y también podemos experimentar con diferentes salsas. Absolutamente. Estoy pensando en una salsa de pesto o de albahaca. Es una elección única. Incluso podríamos ir a cenar pizza. Me gusta esa idea. Veamos quién puede crear la mejor pizza. Reto aceptado. Será una aventura deliciosa.
Lección 21. Viaje teatral. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de Richard de Olicarte? Hola John, sí. Era un gran director teatral, ¿verdad? Exactamente. Organizó la primera interpretación de Mikado. Eso es impresionante. ¿Cómo se las arregló para lograrlo? Tenía un buen ojo para el talento y una gran capacidad organizativa. Debe haber sido un desafío coordinar todo. Definitivamente. Pero sus esfuerzos llevaron la opereta a un público más amplio. Es increíble cómo una persona puede influir en todo un género. Cierto. Su legado aún resuena en el teatro actual. Lección 22. Los comienzos de Shakespeare. Hola, Anna. ¿Sabías que Shakespeare se mudó a Londres cuando era joven? Hola John, sí. Fue entonces cuando empezó a escribir sus famosas obras. Exactamente. Es interesante cómo lo inspiró esa ciudad. Londres debe haber sido muy diferente en aquel entonces. Seguro. Era un bullicioso centro de creatividad y cultura. Sus obras reflejan realmente la sociedad de su época. ¿Verdad? Los temas siguen siendo relevantes hoy en día. Absolutamente. Es notable cómo su obra trasciende el tiempo. Lo es. Me encantaría visitar el Globe Theatre algún día. Lección 23. Cambios en el bienestar. Buenos días, Anna. ¿Has notado cómo los cambios en la rutina afectan tu bienestar general? Hola John, sí. Puedo sentir una mejora significativa en mi estado de ánimo. Eso es genial. ¿Qué cambios has realizado? Empecé a hacer ejercicio con regularidad y a meditar a diario. Son hábitos excelentes. He estado intentando comer de forma más saludable. Eso también es importante. La nutrición juega un papel importante en cómo nos sentimos. Definitivamente. He notado más energía desde que cambié mi dieta. Eso es impresionante. Se trata de encontrar lo que funciona para ti. De acuerdo. Los pequeños cambios pueden generar grandes diferencias. Lección 24. Consejos de cocina. Hola, Anna. He estado experimentando con marinar carne en jugo de piña. Hola John, eso suena interesante. ¿Realmente lo hace tierno? Sí. Las enzimas de la piña descomponen las fibras de la carne. Eso ya lo he oído. ¿Le añades especias? Por lo general, agrego salsa de soja y ajo para darle más sabor. Eso suena delicioso. Me encantaría probar ese método. Deberías. Le da un sabor único a la carne. Definitivamente lo intentaré la próxima vez que cocine. No puedo esperar a escuchar cómo resulta. Lección 25. El dilema del retraso. Disculpe,
¿Podría darme más detalles sobre el retraso? Claro, John. Parece que el tren llega con 1 hora de retraso debido al mantenimiento de las vías. Eso es frustrante. ¿Tienen alguna actualización sobre cuándo llegará? Mencionaron que debería estar aquí a más tardar a las 3 de la tarde. Espero que sea cierto. Tengo que ir a una reunión. Sé lo que se siente. ¿Has buscado rutas alternativas? Aún no, pero puede que lo necesite si llega más tarde. Buena idea. A veces, tomar un autobús puede ser más rápido en estas situaciones. Cierto. Lo tendré en cuenta. Gracias por la información. Lección 26. Lo esencial del día a día. Hola Anna, ¿siempre llevas todo lo que necesitas para el día? Absolutamente. Mi billetera, llaves y teléfono son esenciales. Buena decisión. ¿Alguna vez has olvidado algo importante? Sí, una vez dejé mi billetera en casa y no pude comprar el almuerzo. Eso es lo peor. He tenido una experiencia similar con mis llaves. Es tan estresante. Intento revisar mi maleta antes de irme. Lo mismo aquí. Una lista de verificación rápida ayuda a prevenir esos contratiempos. Definitivamente. Se trata de organizarse. De acuerdo. Hace que el día sea mucho más tranquilo. Lección 27. Conducir en una tormenta de nieve. Buenos días, Anna. ¿Has visto el pronóstico del tiempo? Sí. Predicen una tormenta de nieve este fin de semana. Conducir en medio de una tormenta de nieve puede ser peligroso. Absolutamente. Si hay mucha nieve, las calles pueden volverse peligrosas. ¿Alguna vez te has visto atrapado en una tormenta de nieve mientras conducías? Lo he hecho, y fue bastante aterrador. La visibilidad era terrible. Me lo imagino. Es mejor mantenerse alejado de las carreteras en esas condiciones. Exactamente. Quedarse en casa con una bebida caliente suena mucho mejor. Totalmente. Esperemos que no sea demasiado grave esta vez. Lección 28. Planes de viaje. Hola Anna, estoy planeando mi próximo viaje. Eso es maravilloso. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en Japón. La cultura y la comida son tan atractivas. Japón suena increíble. ¿Has estado allí antes? No, pero siempre he querido explorar los templos y jardines. Te va a encantar. Los cerezos en flor son impresionantes en primavera. Es un buen momento para visitarlo. Definitivamente lo tendré en cuenta. Asegúrate de probar sushi auténtico mientras estés allí. Absolutamente. Me muero por experimentarlo todo de primera mano. Lección 29. Estrategia de reventa. Hola Anna,
¿Has oído hablar de la nueva tendencia de reventa? Sí. La gente gana dinero comprando barato y vendiendo caro. Exactamente. Es interesante lo rápido que se ha hecho popular. Lo sé. ¿Qué crees que lo hace tan atractivo? Creo que la emoción de encontrar una ganga y cambiarla con fines de lucro entusiasma a la gente. Eso tiene sentido. Además, es una excelente manera de ordenar. Cierto. Las personas pueden convertir los artículos no utilizados en efectivo. Es una situación en la que todos ganan. Puede que lo pruebe yo mismo. Ah, por ello. Podría ser una actividad secundaria divertida. Lección 30. Un ataque histórico. ¿Sabías que las fuerzas británicas atacaron una vez el corazón de los Estados Unidos? ¿De verdad? Suena intenso. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue durante la Guerra de 1812, e incluso quemaron edificios gubernamentales en Washington. ¡Wow! Debe haber sido una época caótica. ¿Qué provocó ese conflicto? Se debió principalmente a las restricciones comerciales y a la impresión de los marineros estadounidenses. Interesante. Entonces, ¿se trataba de cuestiones de independencia y comercio? Exactamente. La guerra fue muy importante en la configuración de la identidad estadounidense. Puedo verlo. Es fascinante cómo la historia influye en nuestro presente. De hecho, comprender estos eventos nos ayuda a apreciar nuestras libertades. Lección 31. Dirigir grupos focales. ¿Podemos realizar grupos focales para nuestro proyecto? Gran idea. Obtendremos información valiosa de los participantes. Exactamente. Nos ayudará a entender mejor sus necesidades. ¿Has pensado qué preguntas deberíamos hacer? Creo que deberíamos centrarnos en sus experiencias y preferencias. Buen punto. Las preguntas abiertas podrían fomentar respuestas más profundas. Sí. Quiero escuchar sus historias y comentarios. Esto realmente podría mejorar la dirección de nuestro proyecto. Absolutamente. Tengo ganas de ver lo que descubrimos. Lección 32. Tradiciones dominicales. Bastante gente va a la iglesia los domingos, ¿no crees? Sí. Es una tradición común en muchas comunidades. Reúne a las personas para la reflexión y la conexión. Definitivamente. Y luego, el lunes por la mañana, volvemos a la escuela. Correcto. Es como un reinicio después del fin de semana. Siempre me siento más concentrado después de un tiempo fuera. Lo mismo aquí. Esos domingos realmente nos recargan las pilas. Es importante tener ese equilibrio en la vida. Absolutamente. Establece un tono positivo para la próxima semana. Lección 33. El lugar de nacimiento de Shakespeare.
¿Alguna vez has pensado en cómo William Shakespeare es considerado el mejor escritor de la historia? Sí. Nació en Stratford-upon-Avon, ¿verdad? Exactamente. Es fascinante cómo sus obras han resistido el paso del tiempo. Sus obras y sonetos todavía se interpretan y estudian en la actualidad. Lo son. ¿Cuál es tu obra favorita de Shakespeare? Me encanta El sueño de una noche de verano. Es tan caprichoso. Esa es una gran elección. Prefiero Hamlet, por su profundidad. Ambas son obras maestras. Realmente tenía un don con las palabras. De hecho, su influencia en la literatura no tiene parangón. Lección 34. El controvertido debate. ¿Ha oído hablar de las acusaciones de blasfemia en relación con cierta literatura? Sí. Es un tema bastante acalorado. La discusión sobre los versos satánicos realmente alteró las cosas. Absolutamente. Muchas personas se indignaron, mientras que otras defendieron la expresión artística. Es fascinante cómo la literatura puede provocar reacciones tan fuertes. ¿Verdad? Algunos creen que la libertad de expresión debe prevalecer, independientemente del contenido. Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo podemos equilibrar eso con el respeto por las diferentes creencias? Esa es la parte difícil. Tal vez las discusiones abiertas podrían cerrar algunas brechas. Definitivamente. El diálogo puede conducir a la comprensión, más que al conflicto. Exactamente. Es importante crear un espacio seguro para todos los puntos de vista. Lección 35. Un viaje tranquilo. ¿Crees que navegaremos sin ningún problema en nuestro viaje? Eso espero. Un viaje tranquilo sería ideal para disfrutar del paisaje. Exactamente. Siempre es más relajante cuando las aguas están tranquilas. ¿Has comprobado el pronóstico del tiempo? Sí. Parece prometedor, y se prevé un cielo despejado para los próximos días. Esa es una gran noticia. ¿Crees que vamos a ver algún delfín? Eso me encantaría. Son criaturas muy juguetonas. Yo también. Seguro que sería lo más destacado de nuestro viaje. Dejemos nuestras cámaras listas por si acaso.